En nuestra sociedad, gracias al cine y a la extensa literatura, hemos podido conocer diversas historias sobre campos de concentración nazis o gulags rusos. Dichas historias no han sido hechos aislados a lo largo de nuestro planeta. Lugares como el que contaremos hoy han tenido también su protagonismo en una época en la que los derechos sociales brillaban por su ausencia. Hoy hablamos de las UMAP. Las UMAP, o también conocidas como unidades militares de ayuda a la producción, fueron campos de trabajo que existieron en Cuba durante los años 1965 y 1968. Existieron decenas de ellos a lo largo del territorio cubano, y según cifras estimadas, pudieron albergar entre 25.000 y 30.000 personas. Estos campos iban destinados a todo tipo de personas contrarias al régimen cubano, así como a personas homosexuales, a los que el régimen cubano no consideraría un verdadero revolucionario. En una entrevista realizada a Fidel Castro en 1965, declaró: "No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista. Una desviación de esta naturaleza está en contradicción con el concepto que tenemos sobre lo que debe ser un militante comunista. Bajo las condiciones en las que vivimos, a causa de los problemas con los que nuestro país se enfrenta, debemos inculcar a los jóvenes el espíritu de la disciplina, de la lucha y del trabajo". Las UMAP fueron creadas inicialmente como una alternativa al servicio militar obligatorio. Entre sus principales objetivos se encontraban los objetores de conciencia, muchachos de ascendencia burguesa, intelectuales, grupos religiosos pacifistas, hippies, homosexuales o prostitutas. Se pensaba que el trabajo junto a regímenes estrictos dentro de los campos de las UMAP serviría para rehabilitar a los participantes y, en el caso de los homosexuales, llegar a convertirlos en heterosexuales, llegando a poner así en la entrada de muchos campos de trabajo forzoso la frase "el trabajo os hará hombres". La estructura de las UMAP pretendía encubrir la visión de ellos como campos de trabajo forzado, otorgando a los reclusos un salario similar al que obtenían los cubanos en el servicio militar obligatorio, llegando así a dar los domingos libres incluso, justificando de esta manera la disciplina militar a la que se enfrentaban los confinados en dichos campos. Según el historiador cubano-americano Joseph Tabaj, pasaban largas horas de sol a sol trabajando en el campo, principalmente en cultivos de caña de azúcar, y recibían charlas de concienciación del régimen cubano. La vida en los barracones era dura, ya que estos se encontraban congestionados, la comida que recibían se encontraba en mal estado y había carencias de duchas y letrinas. Pese a todo ello, el carácter de estos campos no era letal como en la Alemania nazi. Sin embargo, 500 reclusos acabaron en el psiquiátrico, más de 70 fueron fusilados o conducidos a la muerte a través de la tortura, y más de 180 acabaron cometiendo suicidio. De cara a los homosexuales, su principal función era curar o erradicar su orientación sexual. En palabras del dramaturgo homosexual Héctor Santiago, nos cuenta que a veces te dejaban sin agua y sin comida durante 3 días, mientras te mostraban fotos de hombres desnudos, y luego te daban la comida y te mostraban fotos de mujeres. Santiago también relata que recibían técnicas conductistas como electroshocks, que consistían en aplicarles corriente alterna mientras les mostraban fotos de hombres desnudos, para conseguir así que su subconsciente los rechazase y acabasen volviéndose heterosexuales a la fuerza. Otra de las técnicas que Héctor Santiago cuenta que recibían eran comas inducidos con insulina. Se calcula que alrededor de 800 homosexuales fueron recluidos en dichas unidades. Las UMAP sirvieron como un proceso con carácter purgatorio. Este proceso fue utilizado a modo de cruzada social, liderado por la Unión de Jóvenes Comunistas contra todos aquellos no percibidos como revolucionarios, acusando a los llamados por ellos contrarrevolucionarios de tener desviaciones pequeño-burguesas y prohibiendo a todo aquel estudiante su ingreso en las universidades hasta haber aportado su grano a la causa revolucionaria, integrándose al servicio militar obligatorio. Pocos días después, la revista Alma Mater, el órgano oficial de la Federación Estudiantil Universitaria, se sumará a esta política y asegurará que la depuración es una necesidad para el desarrollo del futuro de la revolución, insistiendo así en las depuraciones contra los contrarrevolucionarios y los homosexuales. Es aquí cuando aparecerá la figura de los Comités de Defensa de la Revolución, o más conocidos por CDR, una de las instituciones de vigilancia más efectivas creadas para el control social y político en Cuba. Estos hicieron censos para así poder identificar a los jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, para después poder entregar dicha información al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, encargadas del reclutamiento de las UMAP.
A través de los procesos de militarización y masculinización de la SUMAP se trataba no solo de corregir actitudes consideradas como contrarrevolucionarias, sino también de utilizar esas personas para obtener un aparato económico que fuese una fuerza de trabajo con apenas compensación. El economista Carmelo Mesalago llegó a analizar en un artículo en 1969 a la SUMAP como una fuerza de trabajo no pagada en los años 70, que acabaría otorgando un ahorro al gobierno cubano de alrededor de 300 millones de pesos cubanos entre 1962 y 1967. La economía cubana de la época se encontraba subordinada al azúcar, pero carecía de la mecanización del corte de caña, dependiendo así del corte manual, y provocando esto que el gobierno de Fidel Castro necesitase una gran cantidad de mano de obra, y es por ello que la mayoría de emplazamientos de la UMAP se situarían en la provincia de Camagüey, ya que en ella encontraríamos grandes plantaciones de caña de azúcar, así como de grandes extensiones considerables de tierra. A esta industria del trabajo forzado se le sumarán durante esta época discursos de higiene. Estos acabarán causando que diversos psicólogos cubanos acaben emplazados en la SUMAP para poder así utilizar estos campos a modo de laboratorio, ya que estos campos les permitirían tener a los confinados aislados y con ello poder estudiarlos. En mayo de 1966, la psicóloga María Elena Solé integraría un grupo de psicólogos y médicos para así rehabilitar y educar a los homosexuales y contrarrevolucionarios. Pero no es hasta marzo de 2012 cuando la doctora María Elena Solé reconoció en una entrevista que el trabajo de equipo consistía en solo evaluar el punto de vista psicológico. Pero, por lo que hemos podido apreciar con el paso de los años, la evaluación y clasificación que llegó a hacerse de los confinados no se basó exclusivamente en el aspecto sexual de los individuos, sino que también influyó su criterio ideológico. Y la pregunta es, ¿crees que las UMAP estuvieron al nivel de la Alemania nazi o los gulags rusos? ¿O simplemente fue un hecho aislado en Cuba? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Me gustaría que dejases tu like y te suscribieses. Un saludo y hasta otra.